Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a desgranar un tema que estoy seguro va a generar bastante conversación y mucha curiosidad entre los fans de Andercel y Kerem Bürsin. Porque sí, vamos a meternos de lleno en el corazón de un asunto que ha estado flotando en el aire durante un tiempo. ¿Qué opina el padre de Andercel sobre Kerem Bürsin? Sé que muchos de ustedes han estado esperando esta información, y hemos hecho un esfuerzo considerable para recopilar los datos más relevantes y presentárselos de la manera más clara y amena posible. Así que si les gusta lo que ven y quieren estar al tanto de todas las noticias y chismes del mundo del espectáculo turco, no olviden darle a ese botón de suscribirse justo aquí abajo. No se arrepentirán. El mundo del espectáculo turco es un hervidero de historias, y pocas parejas han capturado tanto la atención y el cariño del público como Andercel y Kerem Bürsin. Su química en pantalla en la exitosa serie Senkalkam trascendió la ficción y encendió las redes sociales, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de Turquía y de muchas otras partes del mundo. Pero como sabemos, en el universo de las celebridades, las relaciones van más allá de lo que vemos en las cámaras. Y una de las preguntas que siempre surge cuando una pareja se vuelve tan popular es, ¿cómo reaccionan sus familias? Específicamente, ¿qué piensa el padre de Andercel, Kaya Ercel, sobre el actor Kerem Bürsin? Esta es la pregunta del millón, y hoy vamos a intentar responderla. Hemos rastreado entrevistas, noticias, y lo que se dice en los círculos cercanos a la familia para traerles un panorama lo más completo posible. Prepárense porque esto se pone interesante. Para entender la posible relación y opinión de Kaya Ercel sobre Kerem Bürsin, es crucial recordar primero el contexto. Andercel, como muchas figuras públicas, mantiene a su familia bastante reservada, especialmente a su padre. Sin embargo, hay momentos en los que se filtran detalles o se hacen comentarios que nos dan una idea de la dinámica familiar. Sabemos que Ande tiene una relación muy cercana con su familia, y la aprobación de sus padres, o al menos su opinión, seguramente es importante para ella. Cuando Ande y Kerem comenzaron su relación, la noticia fue recibida con una explosión de entusiasmo por parte de los fans. Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y la pareja se convirtió en un tema de conversación constante. En ese momento, la pregunta sobre la familia de Ande y en particular sobre su padre, empezó a cobrar fuerza. ¿Había dado él su bendición? ¿Qué impresión le había causado Kerem? Hemos revisado declaraciones pasadas y lo que se ha comentado en diversos medios turcos. Aunque no hay una declaración directa y explícita de Kaya Ercel diciendo «me encanta Kerem Bürsin» o «no me gusta Kerem Bürsin», sí existen indicios y comentarios que nos permiten inferir su postura. Por ejemplo, en ocasiones, cuando se le ha preguntado a Ande sobre su familia y su relación, ella siempre ha hablado con mucho cariño y respeto. Y cuando se menciona a Kerem, Ande ha sido bastante reservada, pero su tono de voz y la forma en que responde a menudo sugieren que su relación con Kerem estaba siendo bien recibida, al menos tolerada por su círculo más cercano. Un punto importante a considerar es que el padre de Ande, Kaya Ercel, ha pasado por momentos difíciles en su vida, especialmente en lo referente a su salud. Estas experiencias suelen fortalecer los lazos familiares y, a menudo, la presencia de una pareja en momentos de dificultad puede ser un factor determinante en la opinión familiar. Durante el tiempo que Ande y Kerem estuvieron juntos, se sabe que Kerem estuvo presente y apoyando a Ande, lo que podría haber sido un gesto valorado por su padre. La discreción de la familia Ercel en cuanto a su vida personal es algo notable. No son de los que exponen sus relaciones o sus opiniones al ojo público de manera habitual. Esto hace que cualquier información sea un poco más difícil de obtener, pero también nos dice que cuando algo se sabe, suele ser porque hay un motivo. En su momento surgieron algunas noticias que apuntaban a que Kaya Ercel no estaba del todo convencido con la relación de su hija y Kerem Bürsin. Se especuló sobre diferencias de edad, o quizás sobre el estilo de vida de Kerem como actor. Sin embargo, hay que ser cautelosos con estos rumores. El mundo del espectáculo está lleno de especulaciones, y no todo lo que se dice es verdad. Lo que sí parece ser cierto es que al principio hubo cierta reserva. Es natural que un padre sea protector con su hija, y más aún cuando está empezando a tener una vida pública y a establecer relaciones sentimentales. La prudencia es, en muchos casos, la primera reacción. Sin embargo, a medida que la relación entre Ande y Kerem se consolidaba y se
Y a más pública, la percepción general, basada en lo que se comentaba en los medios y en las redes sociales, era que la familia Ercel, incluido su padre, había llegado a aceptar a Kerem. Vimos a Hande y Kerem compartir momentos familiares en algunas ocasiones, aunque de forma muy discreta. Por ejemplo, hubo reportajes fotográficos donde se les veía juntos con la familia de Hande, lo que sugiere que había una convivencia e integración. La presencia de Kerem en celebraciones familiares o en momentos importantes podría ser interpretada como una señal de que Kaya Ercel veía a Kerem como una parte importante de la vida de su hija, y que con el tiempo su relación con él se había vuelto más cordial. Además, es importante recordar que la opinión de un padre, especialmente en culturas como la turca, puede ser influenciada por la felicidad y el bienestar de su hija. Si Hande se veía feliz y realizada con Kerem, es muy probable que Kaya Ercel, como padre amoroso, terminara apoyando esa felicidad. Aunque no haya habido declaraciones grandilocuentes, los gestos y las acciones hablan mucho. La forma en que Hande siempre defendía su relación y mostraba respeto por su familia, sumado a la discreción de Kerem en cuanto a la familia de ella, todo esto contribuye a pintar un cuadro de respeto mutuo. En entrevistas a medios turcos, cuando se ha preguntado a Kerem sobre la familia de Hande, él siempre ha respondido con respeto y admiración. Ha mencionado lo importantes que son para Hande y cómo él también los respeta. Esto, sin duda, es un factor positivo. La forma en que un novio trata a la familia de su pareja dice mucho de su carácter. Y Kerem, por lo general, ha sido descrito como un joven educado y respetuoso. Considerando todo esto, la conclusión más sensata que podemos sacar es que si bien pudo haber habido una inicial reserva o cautela por parte de Kaya Ercel, con el tiempo y al ver la seriedad y la felicidad que Kerem aportaba a su hija, la relación se ha vuelto positiva y de aceptación. No estamos hablando de una relación de gran efusividad pública entre Kaya Ercel y Kerem Bürsin, dada la naturaleza reservada de la familia Ercel. Pero sí podemos inferir, a través de las acciones, la discreción y la felicidad visible de Hande, que Kaya Ercel ve a Kerem de manera favorable y lo considera una parte importante de la vida de su hija. La protección paternal es natural, pero la felicidad de los hijos suele ser lo más importante. Y si Hande estaba feliz, eso era lo que probablemente más importaba al señor Ercel. Así que para resumir, amigos, hemos explorado las especulaciones y los indicios sobre qué piensa el padre de Hande Ercel, Kaya Ercel, sobre Kerem Bürsin. Si bien no hay una declaración oficial y definitiva, todo apunta a que, tras una posible inicial reserva, ha habido una aceptación y un respeto mutuo, especialmente al ver la felicidad de Hande con Kerem. La discreción de la familia Ercel hace que sea difícil tener certezas absolutas, pero los gestos y las acciones que hemos podido observar sugieren un panorama positivo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de verdad que les haya resultado interesante y que hayamos podido resolver algunas de sus dudas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los padres siempre deben aprobar las relaciones de sus hijos? ¿Qué gesto les pareció más revelador en cuanto a la opinión del señor Ercel? Déjenme todos sus pensamientos y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, no olviden regalarle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.